Fíjense, antes de eso vamos a ver algunos antecedentes para entrar en contexto, algunos antecedentes históricos de lo que es la explotación petrolera o lo que ha sido el uso del petróleo en la historia de la humanidad. Empezamos nada más y nada menos con la Biblia. Imagínense, Génesis 6:14. Ah, ¿viste? Dios le dice a Noé que construya un arca y que la unte con brea por dentro y por fuera. ¿Ah? El primer registro bíblico del petróleo. Además de eso, además de eso, 6:14. Capítulo 6, versículo 14. Además de eso, cuando construyeron aquella torre que llamaron Torre de Babel, ¿verdad?, que la querían llegar hasta el cielo, lo que usaron para untar bloque con bloque era precisamente brea, betún. En los lados del Mar Muerto existían lagos o lagunas naturales de asfalto, de brea, y lo llamaban de esa manera, y lo utilizaban de esa manera para igual calafatear embarcaciones como Noé, o para como pegamento o cemento para untar tanto en las construcciones como en la ¿cómo se llama? Las vías. Claro, no era asfaltado de carretera, sino que usaban para untar los adoquines unos con otros y mantenerlos allí firmes. Luego de eso, un poquito más, un poquito menos, sabemos que en Babilonia y otras culturas se usaba el aceite como a manera de alumbrado, encendedor, ¿verdad?, para el tema del alumbrado. Otra de las culturas que utilizaron mucho, acordémonos que en todas estas épocas que estamos hablando, no hay taladro, lo que se encontraba en depósitos naturales superficiales, en las emanaciones y en lagunas naturales también. En el caso de los egipcios, nuestros hermanos egipcios lo utilizaban para el tema de la composición de cadáveres y la momificación, ¿verdad? Era para eso lo utilizaban los egipcios con esas propiedades que tenía el betún. Nuestros amigos chinos, de acuerdo a los registros que hay por allí, fueron los primeros que lo utilizaron de manera militar para construir algunas bombas o algunos artefactos militares. Pero además de eso, en aquel tiempo, uno de los mayores valores o productos de intercambio era la sal. Y generalmente para conseguir sal en algunos, ¿cómo se llama?, salinas, yacimientos o depósitos de sal, había que perforar, escarbar, y escarbando conseguía a pocos metros también emanaciones de petróleo y gas. Se dice que los chinos fueron los primeros que utilizaron técnicas de calentamiento o refinaron para utilizar y poder destilar y refinar sal, que era en ese momento el producto de mayor valor y de intercambio. Hay otras culturas como los mexicanos, ¿verdad?, prehispánicos, que utilizaban para pintar, esculturas y eso, el petróleo. Las tribus norteamericanas se dice que lo utilizaban como maquillaje. Bueno, siempre creativo. En Venezuela y otras culturas prehispánicas americanas que al igual que no llevaban las marcaciones. Lo voy a proceder a silenciar los micrófonos.
Al igual que Noé, nuestras culturas lo utilizaban para calafatear embarcaciones. También le daban un uso medicinal para el tratamiento de algunas dolencias. Para tratamiento de algunas dolencias. Ese uso medicinal hace o nos hace llegar a lo que dijeron por ahí, 1539. Se hace la primera exportación documentada de un barril de petróleo. Y fue a España para el emperador Carlos V. En aquel momento, uno de los símbolos de mayor poder adquisitivo era comer carne. Comían mucha carne y eso causaba lo que llaman la gota. Ahorita sabemos que es el ácido úrico, que todo eso, que provoca inflamaciones en las articulaciones. En aquel momento era gota. Y para aliviar, no era que la curaba, pero para aliviar los dolores de las lesiones por la gota, se utilizaba la brea. Ya acá se usaba también para algunos dolores reumáticos. Y se hace entonces en 1539 el primer envío documentado de un barril de petróleo, que era, como repetimos, no era que había una perforación, que había un taladro, que estudiaron el yacimiento, sino de emanaciones naturales. Bien. Ok. Estos son los antecedentes históricos de uso del petróleo en algunas culturas del mundo. Ahora, viniéndonos más acá al país, a Venezuela, vamos a trasladarnos desde 1539 a 1806. Un señor francés llamado François Dupont, así que se dice François Dupont. Nuestro políglota tenemos que preguntarle las traducciones a Carlos. En su obra Viajes a la parte occidental de la tierra firme en la América meridional. Ya en ese viaje señala cómo los habitantes en las adyacencias del lago recogían emanaciones de resumideros en lo que llamaban medios. Fíjense que estos compañeros, François Dupont y el alemán Alejandro Humboldt, el más conocido, en su libro, su obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, también presenta un estudio descriptivo y detallado de la presencia del mene en toda la parte del territorio venezolano. De esta manera tenemos nuestros primeros exploradores, que no eran nuestros, que eran, ¿verdad?, a dónde iba esa información, y ya teníamos los primeros, ¿verdad?, recolectores de información para otros. Disfrazado totalmente o digamos enmascarado totalmente en una viajes a la parte occidental de tierra firme y las regiones equinocciales del nuevo continente. Entonces, de esa manera, por supuesto, todos sabemos el caso más emblemático de Alejandro Humboldt, porque también tuvo algunos aportes tuvo algunos aportes en lo que es la cartografía nacional y otras. Pero a medida que avanzaba en esos aportes y esos reportes, también iba tomando nota y estudiando y describiendo lo que era la presencia de los
yacimientos de hidrocarburos desde toda la parte norte del territorio venezolano, es decir, desde Zulia hasta el oriente del país. Además de eso, ¿verdad? Fíjense, para 1829, el libertador Simón Bolívar, el 24 de octubre, promulga un decreto, una legislación visionaria. Ya en 1829 teníamos 8 años de la batalla de Carabobo, 8 años donde en teoría no habíamos o ya éramos libres e independientes del Imperio Español, pero las relaciones comerciales con España continuaban, y dentro de esas relaciones comerciales parte era todavía la extracción de minerales. En función a eso, Bolívar, nuestro libertador, decreta que se reserva la propiedad de las minas de cualquier clase a la República. Esa es la base de nuestra doctrina jurídica para los siglos venideros. En el principio ha sido la piedra fundamental de la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos. El decreto de minas del Libertador, el 24 de octubre de 1829. Bueno, él lo dice. Esa base ha sido totalmente visionaria y, por supuesto, ha sido nuestro muro de defensa, por ejemplo, contra la doctrina Monroe. ¿Verdad? Se dice América para los americanos. Vamos a ir más adelante. Fíjense que en el contexto histórico, en 1829, se vienen dando los movimientos separatistas de la Gran Colombia, se vienen dando algunas condiciones en las que la independencia inicial y la unificación con la visión bolivariana del continente se venía resquebrajando. Y es por eso que en ese marco se da este decreto donde se confiere la propiedad de todas las minas a la República, ¿verdad? Ahora, el primer informe científico sobre el petróleo lo hace un venezolano, que es el doctor José María Vargas. Él dice en su informe que este hallazgo es más precioso y digno de felicitación que las minas de plata y oro. Ya se venía visionando la capacidad y el valor que podría tener o que tiene el petróleo. Aunque ese mérito del primer informe científico sobre el petróleo se lo da a un estadounidense, Benjamin Silliman, y lo hizo 16 años más tarde, en 1955, cuando ya se venía descubriendo en los Estados Unidos, que es la cuna de la explotación petrolera mundial, la capacidad energética del petróleo, en este caso para sustituir al carbón. Ahora, la explotación petrolera a nivel mundial, 1859. Explotación petrolera con fines comerciales. Ya allí sí se comienza a estudiar el tema de los yacimientos. Claro, eran yacimientos a 50, máximo 100 metros de profundidad, ¿verdad? El tema de la perforación, porque lleva fines comerciales. Tiene el punto de partida en Estados Unidos, en Pensilvania, que es cuando se viene y se consolida, o se descubre, no se consolida, se consolidó después, disculpe. Se descubre la capacidad energética del petróleo para ir sustituyendo al carbón. Estamos hablando del inicio de la segunda revolución industrial, estamos hablando del tema de, ya tiene rato las máquinas de vapor, estamos hablando de, con ese inicio de la segunda revolución industrial, la consolidación de lo que veníamos estudiando hasta ahorita, ¿verdad? Con la construcción de lo que veníamos estudiando de este sistema económico, desde lo financiero
y en este caso desde el punto de vista industrial. Entonces, esto es fue una palanca mundial para la consolidación de ese sistema industrial mundial. Ahora, continuando aquí, ¿verdad? El 16 de mayo de 1860, un geólogo inglés, J.P. Ward, presenta ante la Sociedad Geológica de Londres un informe sobre el petróleo presente en la región del Zulia, donde describe depósitos de asfalto natural muy extendidos en la provincia de Maturín, dice, y en cantidades aún mayores cerca del lago de Maracaibo. Ubicándonos en el contexto, ¿verdad? Ya en 1860 estamos en los albores aquí de la Guerra Federal. Ajá. Esos conflictos internos, ¿verdad? Y entonces, aprovechando ese, o más que aprovechando, más que aprovechando la confrontación, si acaso la confrontación no tiene que ver, porque ya se especifican en el Zulia, fíjense. ¿Verdad? Y luego vamos a ver cómo desde el Zulia, ¿verdad?, se dan algunos movimientos. ¿Verdad? Saludo a mi hermano zuliano, los quiero mucho, por eso es que dice que es la capital, ¿no? Algunos movimientos separatistas donde la intención, más allá de separar el Zulia, era que ya se tenía esta información y por eso esos movimientos se apoyan desde afuera. ¿Bien? Pero hoy nos vamos a concentrar en el inicio de la explotación petrolera en Venezuela. Estos son algunos antecedentes que venimos o que debemos tener en cuenta para hoy concentrarnos en lo que fueron los inicios de la explotación petrolera en Venezuela. Y caemos en lo que es la petrólea del Táchira. Y sí, fue en el estado Táchira donde realmente inicia la explotación petrolera con fines comerciales en el país. ¿Cómo comienza esto? 1975. Luego de un terremoto el 18 de mayo, emana de manera natural petróleo en la finca cafetalera La Alquitrana, propiedad de la familia Pulido. Hay un documento en el material orientador que dice los Pulidos, un documento como de 16 páginas. Este documento, la mayoría de lo que sí, la propiedad de Manuel Antonio Pulido. De lo que redactamos aquí, lo sustenta ese documento, lo escribe un descendiente de los Pulidos y, bueno, hasta de forma novelesca, en 16 páginas da la información o la historia de lo que fue la familia Pulido en los inicios de la explotación petrolera. La Alquitrana, era la Alquitrana, ¿no? Era una finca cafetalera. En esa época, la economía del país se basaba en café, cacao. ¿Verdad? El dueño de Manuel Antonio Pulido era un comerciante agropecuario del café, pero era de la sociedad andina, de esa sociedad andina de altos empresarios, llamados para el momento, o de la alta sociedad andina. Hay un doctor amigo de él que también fue socio en el inicio de la explotación, de la petrólea del Táchira, de la compañía, socio de los fundadores de la compañía, que él siempre en su visita a la hacienda veía en las quebradas algunas trazas de lo que eran esas emanaciones, trazas, simplemente trazas. Estamos hablando que en 1870 este doctor, no recuerdo el nombre, ahí está más adelante, le dice a Manuel Pulido, le habla sobre eso, y como ¿sabes que hablar de doctor en 1870, como José María Vargas era científico,
lo analizaba y estaba al tanto, leía sobre los avances y propiedades que tenía el petróleo y a nivel mundial. Estaba informado sobre la actividad petrolera en Pensilvania. Adelante, buenos días. Estaba informado sobre la actividad petrolera en Pensilvania y ya en 1870 él le propone, ya investigado, que permitiera o se dedicara en esa parte de la hacienda a explorar si en verdad había más petróleo allí. En ese primer momento, Manuel Antonio Pulido no le hace caso, pero luego de 1875, luego del terremoto que ya emana a borbotones, allí sí se dan cuenta de que la cantidad de petróleo que había en la Alquitrana o en la hacienda era suficiente como para iniciar esa aventura de la primera compañía petrolera. ¿Bien? Entonces, es en 1878 donde se funda la compañía, se llamaba primero Compañía Hullera, de Hulla, con H y 2L, Petrólea del Táchira. Pero como el nombre más pegajoso iba con la actividad petrolera mundial, sobre todo en Pensilvania, entonces le cambiaron el nombre a Compañía Petrólea del Táchira, en la finca La Alquitrana, para la explotación, almacenamiento, refinación, transporte y comercialización de los derivados del petróleo. Era un grupo de hombres intelectuales de la alta sociedad tachirense, estaban informados de la actividad petrolera en Estados Unidos y algunos venían de estudiar también lo que era el negocio en Alemania. Este era el doctor, tengo el nombre por ahí, lo tengo en la mente, se me. El primerito era el doctor y el último, aquí era Manuel Antonio Pulido, Pedro Rafael Rincones, ¿verdad? Eran, tres de ellos eran González Bona, Carlos González Bona. Ajá. Gracias. Carlos González Bona era el doctor amigo de Manuel Pulido y era como el científico, el primero que le dio ese carácter de importancia, informado de la actividad petrolera en los Estados Unidos. Gracias. Como ellos estaban informados de esa actividad y era un movimiento pionero en este lado del mundo, uno de ellos, Pedro Rafael Rincones, venía llegando de Alemania de estudiar negocios allá en Alemania, ¿verdad? Estudios comerciales y financieros. Y luego de la fundación de la Petrólea, es el doctor Carlos Bona que le propone, ¿verdad?, a él, porque venía a estudiar negocios, que se vaya a Pensilvania a estudiar cómo era, que allá era la cuna petrolera, y se va a Pensilvania y lo mandan a Pensilvania a estudiar todo el tema petrolero. Entonces, resulta que este compañero, Pedro Rafael Rincones, fue el primer becado por Fundayacucho. Bueno, el primer becado a estudiar un elemento técnico, ¿verdad?, fuera del país. Allá dicen también en ese mismo documento que como buen venezolano y buen tachirense, él era muy preguntón y se les acercaba yo me imagino la escena, los obreros fajados en el pozo, y esos pozos que eran rudimentarios y estos taladros, y ay, ¿cómo funciona esto? ¿Y esto es por qué? Y así las crónicas que hay de algunos documentos de Pensilvania dicen que el compañero preguntaba bastante y como tenía la chispa de aprender rápido y de obtener la lógica, bueno, aprendió. Y no solo aprendió, sino que regresó con los equipos requeridos para todo el tema y toda la cadena. Explotación, refinación, un taladro de perforación,
una bomba de lodo, un tren de destilación rudimentario, un tren de destilación para elaborar queroseno. Recordemos que en esta época lo que va desde el punto de vista energético, lo que es para, él dice, para sustituir el carbón apenas naciente, pero el producto estrella era el queroseno para la iluminación, que era más económico, era menos peligroso y menos tóxico. Cuando hablemos del estándar hoy, vamos a desarrollar un poquito el tema del queroseno. Y se trae todo eso, pero también se trae, o sea, todo el conocimiento del uso, instalación y la tecnología o hizo instalación tecnológica para todo esto. Entonces, la primera exportación de la industria petrolera, ¿verdad? Importación fue de equipos y tecnología extranjera, también la hace, en este caso, la petrolera de Táchira, ¿verdad? Este compañero, Pedro Rincones, no solo vino él y dijo, bueno, yo fui el que estudié, yo estoy en el, sino que se dedica, ahí llega aquí, se dedica a compartir todo ese conocimiento, no solo con los socios, sino que con todo lo que hizo su plan de autoformación, el plan de formación para toda la compañía, para que todos tuvieran y elaborando desde la cadena de lo que era la exploración, lo que era la producción, cómo era todo el tema de la destilación, compartió todo ese conocimiento adquirido allá y el conocimiento de la instalación y puesta en marcha de los equipos que había traído. Entonces, el primer barril de petróleo no es el Sumaque, no es el primer pozo del Sumaque, el pozo Eureka, ¿verdad? En 1883 se produce el primer barril de petróleo en el pozo Eureka. Pero antes de eso, mientras, fíjense, la petrólea la construyeron o la fundaron en el 75. 78, perdón. 75 fue el terremoto, 78. Durante esos 5 años se extraía, se perforaba a mano y se extraía con cal. Y se vendía entre las bodegas, o sea, ya tenían, lo que pasa que mientras Pedro Rincón estaba por allá, no era que ellos estaban esperando aquí, ellos de manera rudimentaria ya se venía llevando la extracción, ¿verdad? El pozo de ya contaban con la refinería en el 80, Pedro Rafael tuvo un año allá, en el 80 regresa, van instalando todo y cuando empieza ya el pozo a explotar de manera ya mecánica y extraer más petróleo, entonces ya tenía la refinería o el tren de destilación básico instalado. Llamamos refinería y vamos a ver cómo se llama la refinería del país. Un tren básico de destilación, ¿verdad? Además de eso, ellos, dentro del estudio de la tecnología, bueno, sabían que el tema del queroseno, pero no perdían de vista el desarrollo del transporte automotor, que fue disputando el desarrollo de los combustibles, que ese transporte era a base de combustibles fósiles, como era la gasolina y el gasol. Y ya ellos tenían preparado, ya él venía con los equipos que trajo con la visión de también destilar en su momento gasolina y gasol. Fíjense, aquí en esta foto de cortesía del ingeniero Orlando Méndez, dice: el primer pozo se llamó Eureka. Cabe mencionar que antes de esa fecha el petróleo era recogido en barcos y comercializado a través de las bodegas. Entonces, para 1884 se le da, el Estado le da la primera concesión de explotación de petróleo por 50 años en un área de 100 hectáreas entre Rubio, Cerro Negro, entre Cerro Negro y La Altiplana, cerca de Rubio, a Manuel Antonio Pulido, socio principal de la empresa petrólea del Táchira. Ya en el 87 tenían 8 pozos con una profundidad máxima de 95 metros, que en ese momento era bastante.
porque los pozos, los equipos de perforación, era perforación por percusión. Era perforación por percusión, no era taladro rotativo, sino que perforación, exactamente, percusión. Una barra pesada iba sacando, iba perforando. Ya en el siglo XX, la segunda década del siglo XX, ya la Petrolia tenía 8 estaciones de servicio. Y su mercado abarcaba la región, no solo la región andina, Táchira, Mérida, parte del Zulia, sino que también las provincias del norte de Santander, las provincias fronterizas de Colombia. Ya su campo de acción ya no era, como vimos, consolidaban con eso controlar toda la cadena. Y el control de toda la cadena les permitía entonces gestionar las estaciones de servicio, las estaciones de gasolina. Ya en la segunda década del siglo XX, ya los primeros autos de motores de combustión interna venían desarrollados en el país, ya estaban en el país. Y además de eso, bueno, aquí tenemos el plano, fueron entonces también la primera exportación, los pioneros en el tema de la exportación, porque también llevaban al mercado colombiano o a las provincias colombianas con fines comerciales. Ya dijimos que en 1539 se exportó el primer barril, pero aquí ya con fines comerciales. Bien. Fíjate ahí en el, si va todo bien en el fino. Ok, eso se va sistematizando. Y hay un reporte de, perdón, un reporte de asistencia que se da, que lo da ahí, un reporte de conexión. Entonces, desde la Petrolia se llegó a integrar todos los eslabones. Es importante decir esto, porque se llegó a integrar todos los eslabones de la cadena: exploración, almacenamiento, refinación, transporte, comercialización de los derivados. Ya para esta fecha se habla de que, hola, ¿cómo está? Adelante. Para esta fecha, así como en un principio ellos se mantuvieron informados de cómo era la actividad comercial, ¿verdad? Vamos a adelantar un poquito algo. En el mundo, ¿verdad? El magnate petrolero, o lo que era el Standard Oil, ¿a quién pertenecía al Standard Oil? John Davidson Rockefeller. John Davidson Rockefeller fue quien tuvo en el mundo esta visión de integrar toda la cadena de valor, porque la manera como se explotaba fuera del país o como se inició la explotación era que si tú tenías, así como en la Petrolia, en el patio de tu casa, descubrías petróleo, tú sacabas petróleo, pero tú no eras el mismo que refinaba. Entonces, quien tenía el control, en aquel momento no había oleoducto, la manera de transportar el petróleo para la refinería era ferrocarril. Entonces, quien tenía el control del ferrocarril era el que podía decir, ok, tú puedes sacar todo el petróleo del mundo, pero esto te va a quedar si no negocias conmigo. Y quien tenía el control de la refinación en ese momento fue John Davidson Rockefeller con la Standard Oil. Eso a nivel mundial. Fue uno, o digamos, el éxito que tuvo Rockefeller en ese momento fue eso, ese control sobre lo que era el transporte y la refinación. Pero lo vamos a debatir bien la próxima semana. Pero aquí en Venezuela, la empresa pionera en explotación petrolera tenía lo mismo, ¿verdad? O sea, lo hacía de igual manera, controlaba todos los eslabones. Tenía el transporte, tenía la refinación y la misma comercialización. No era que producía para que otro lo vendiera, no. Era la misma comercialización, ellos se encargaban, ¿verdad? Y tenían la tecnología en un primer momento más avanzada para la época. Fíjense esto que está aquí. Un aviso, ¿verdad? La empresa petrolera del Táchira
avisa al comercio de esta plaza que sus productos, gasolina, querosén, carbolino y alquitrán, los venderá directamente a quien lo solicite. Precios reducidos, pero al contado. Pide informes por teléfono número 56. La empresa, ¿verdad? A quien puede interesar. ¿Verdad? Entonces, el trabajo que se llevaba para la obtención de derivados era similar, era porque era la misma tecnología, estaban a la punta de la tecnología y en 16 horas se obtenían 60 galones de gasolina, 150 galones de gasoil, 165 de querosén y 220 de residuos. ¿Ah? Y ellos mismos, como decimos, siempre es bueno, siempre hacemos hincapié en que ellos mismos comercializaban su producto. ¿Ah? Ellos mismos comercializaban su producto. Ahora, fíjense, esta fue la época dorada de la petróleo. Llega un momento en que cae el declive hasta que el 26 de noviembre de 1928 se entrega la administración a un norteamericano, Clarence James Brown. Y en ese momento, el tipo vino a aventurarse en Venezuela, tenía algunos conocimientos de petróleo, o venía de este conocimiento de esa actividad en Pensilvania, en el interín de interesarse por repuntar la producción y la época dorada de la petróleo del Táchira. Se casa con la hija del fundador, pues, con Dolores Pulido. Y fue autorizado para perforar, o como para ya lo que le quedaba en el tiempo de la concesión, 12 pozos y administrar las 8 estaciones que tenía la empresa para ese momento. Y ya en 1934, bajo la presidencia de Juan Vicente Gómez, no se renovó la concesión a la petrolera del Táchira. Ahora, esto que está aquí es un extracto de uno de los herederos también, en aquel momento, una carta abierta que le envía al general Gómez. Y fíjense aquí lo que dice en vino tinto. ¿Pueden leer ahí? Se trata de favorecer con ello a una empresa netamente venezolana, la única de nuestra nacionalidad que está hoy produciendo y reflejando petróleo, la que además tiene el privilegio honroso muy especial de haber sido la primera que en el país se organizó, pues en verdad viene a ser la misma que con miras más patrióticas que de especulación hubo de establecerse hace ahora más de medio siglo por el denunciante Pulido, a quien ayudaron para este fin otras personas. Respetuosamente así lo pide el general Gómez, su amigo y servidor, consecuente Antonio Pulido Villafán, ¿verdad? En ese momento ya era una medida, ya se sabía que le habían informado que la concesión no iba a ser renovada. Y estos compañeros, algunos de los herederos, llevaron, como decir, por la vía diplomática jurídica, solicitar la extensión de concesión, porque si ya había otras concesiones que se estaban extendiendo, ¿por qué no la de la petrólea, que era la empresa nacional? Él dice aquí, ¿verdad? Tiene el privilegio honroso y muy especial de haber sido la primera en el país que se organizó. Y se organizó con no solo, como uno dice, mano de obra venezolana, sino la mentalidad, el ingenio venezolano, de empresarios venezolanos y con trabajadores venezolanos. Y habla, de las miras patrióticas, más patrióticas que de especulación. ¿Ah? Hubo de establecerse. Aún así, con todo y esto, en 1934 se vence la concesión y no se renueva la concesión. Esa concesión se la dieron a una de las transnacionales Venezuela, algo, no me acuerdo el nombre de la transnacional, me disculpo. Claro, pero y allí entra un rol importante.
Dolores Pulido. Fíjense, ya vencida la concesión, 1937. Doña Dolores Pulido, viuda de Brown, ya no sabemos cómo murió, luchadora tesonera por devolverle la Petrolia, a la Petrolia el sueño de su padre. Intenta sin éxito ratificar el título de la Petrolia a fin de poder reiniciar los trabajos de la empresa. Se comentaba que a pesar de las circunstancias en su contra y los esfuerzos hechos por Dolores por retener y reactivar la concesión vencida en el 34, continuó vendiendo querosén, refinado y gasolina de bajo octanaje hasta 1945. Fíjense que en este documento que vimos por ahí, que está por ahí, dicen los Pulidos, hacen algunas referencias en las transnacionales de la época que ya hacían vida aquí, que una de esas transnacionales fue la que recibió esa concesión. Dolores, la señora doña Dolores Pulido, la comparaban con doña Bárbara, porque hay una anécdota que fueron hasta la hacienda y ella lo recibió con la escopeta en la mano. Y le dijo, o se van o se quedan aquí tirados, muertos en su... Porque ella continuó, claro, ya, aunque desde el punto de vista legal no lo podía hacer, el mundo entró en 1937, ¿qué había en el mundo? Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y de alguna manera aprovechó esa condición de conflicto mundial para lograr mantener más que el sueño de ratificar el sueño de su padre, que fue Manuel Antonio Pulido. Y aún así continuó vendiendo hasta 1945. Entonces, para ir cerrando, veamos un recuento de lo que fue la Petrolia, ¿verdad? Hay 14 puntos, ¿verdad?, en los que fue pionera, ¿verdad?, la Petrolia. Primero, una de las primeras concesiones otorgadas en territorio nacional a empresas venezolanas. Fue la primera empresa petrolera en hacer vida en el país. Bueno, todos sus socios y trabajadores eran venezolanos. Manuel Antonio Pulido entonces se convierte en el primer empresario petrolero venezolano para la historia. Y Pedro Rafael Rincones fue reconocido como el primer técnico y el primer venezolano becado para estudiar técnicas petroleras de exploración, perforación, refinación, producción y almacenamiento. Eso fue el primer becado de Fundayacucho. Lo bueno es que él sí volvió y él sí compartió el conocimiento y todo eso, ¿verdad? Los primeros en hacer trabajos de explotación petrolera. Eureka, el primer pozo. La Petrolia fue la primera en utilizar sistemas de producción por bombeo mecánico. Ya dijimos que antes había, ¿verdad?, se recogía de los refineros y eso. Cuando el pozo Eureka el pozo empieza con bombeo mecánico, un balancín. La primera refinadora de petróleo, fue la primera refinería en el país, la primera en comercializar los productos refinados a nivel nacional y también la primera en exportar por tener el comercio en las zonas fronterizas con Colombia, y la primera compañía donde se aplica una acción de sustitución de importaciones. ¿Cómo pasó eso? En algún momento se daña una barra de perforación y la única manera, tal cual, ahorita pasaron 150 años y la única manera se daña la barra de perforación y hay que traerla, ¿verdad? Bueno, ellos la fabricaron. Porque si ahorita traerla es un problema, traerla en aquel momento, el barco, la tal, que saliera, que llegara al puerto de Maracaibo y todo eso, ellos pensaban que se iba a parar por mucho tiempo la producción. Bueno, fabricaron la barra de perforación. Ese documento también está en lo que enviamos el link de Drive, el bueno, donde están varios documentos, está también además, fueron los primeros en contratar un técnico petrolero foráneo, que fue Claire Brown, que se casó con la hija del dueño,
y de Petróleo Star, una publicación periódica institucional, la primera del ramo. ¿Quién la editaba? Pedro Rafael Rincón, y la firmaba con un seudónimo que era Mr. Corner. Él era digamos, un periódico de 4 páginas, 16 por 21, y firmaba como Mr. Corner. Entonces, con esto, el tiempo completico, cerramos, ¿verdad?, lo que es la primera parte de nuestra historia de la explotación petrolera. Vamos entonces a cerrar los micrófonos, vamos a generar el debate aquí y en otras áreas, en otros pisos, con esta pregunta. Sencillito para el debate. Si la petrólea del Táchira fue pionera en explotación petrolera en el país, ¿por qué no se consolida en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos aquí en Venezuela? Si luego de la petrólea fue la época dorada del desarrollo el desarrollo petrolero del país, pues, ¿por qué la petrólea del Táchira no se consolidó como industria petrolera en el país? Esta queda allí para el debate, compañeros. Cerramos y volvemos a abrir los micrófonos con intervenciones en 1 hora. ¿Bien? Bien. Micrófono cerrado. Ali, ¿está activa en mí?